Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado circulando por todas partes en el mundo del espectáculo turco, un rumor que ha sacudido los cimientos de una de las parejas más queridas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo adivinaron. Vamos a hablar sobre las supuestas infidelidades, los rumores y sobre todo, vamos a intentar separar la verdad del drama. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor muy rápido. Si aprecian este tipo de contenido, si les gusta estar al tanto de lo que pasa con sus celebridades favoritas, o simplemente disfrutan de un buen chisme, y a quien no, por favor, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me apoyarán para seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a empezar. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue algo así como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, Love is in the Air en algunos países, y la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans se enamoraron de su historia, de su complicidad, de sus miradas cómplices y de ese amor que parecía tan genuino. Por eso, cuando comenzaron los rumores sobre su separación, y aún peor, sobre una posible infidelidad por parte de Hande, el golpe fue duro. La verdad es que en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. A veces son ciertos, otras veces son exageraciones, y otras veces son pura invención. Pero en este caso, la persistencia de los rumores, la cantidad de fuentes cercanas, que supuestamente confirmaban la infidelidad, hicieron que muchos empezaran a dudar. ¿Qué estaba pasando realmente? Los rumores apuntaban a una supuesta relación entre Hande y un famoso productor de cine turco cuyo nombre, por supuesto, no voy a mencionar para no alimentar aún más el fuego. Se decía que se les había visto juntos en varias ocasiones, en lugares públicos y privados, y que la química entre ellos era evidente. Incluso se hablaba de mensajes comprometedores y de encuentros secretos. Pero, ¿tenemos pruebas sólidas de todo esto? La respuesta corta es no. Gran parte de la información que circuló provino de cuentas de chismes en redes sociales, muchas de ellas anónimas y sin ninguna credibilidad verificable. Publicaban fotos pixeladas, escucharon conversaciones a medias y afirmaciones sin fundamento. Por supuesto, algunas revistas y periódicos de espectáculos se hicieron eco de los rumores, pero incluso ellos se cuidaron mucho de no afirmar nada de manera categórica. Lo que sí es cierto es que la relación entre Hande y Kerem comenzó a enfriarse. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, y ambos parecían estar más enfocados en sus respectivos proyectos profesionales. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores de una posible ruptura. Es importante recordar que, como cualquier pareja, Hande y Kerem tenían derecho a su privacidad. El hecho de que fueran figuras públicas no les quitaba el derecho a manejar sus problemas personales de manera discreta. Es fácil juzgar desde fuera, pero nadie sabe lo que realmente sucede dentro de una relación. Además, la presión mediática a la que estaban sometidos era enorme. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle, cada gesto era interpretado, y cualquier rumor, por infundado que fuera, se convertía en noticia. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación en esas circunstancias. No solo tenían que lidiar con sus propios sentimientos y problemas, sino también con la constante intromisión de los medios y las expectativas del público. Profundizando un poco más en el contexto de su relación, es crucial entender el fenómeno Sen Kalkapm. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía sino a nivel internacional, catapultando a Hande y Kerem al estrellato global. La gente no solo amaba la serie, sino que amaba la idea de que Hande y Kerem fueran una pareja en la vida real. Esta romantización de su relación, aunque bien intencionada, añadía una capa adicional de presión. Los fans crearon expectativas altísimas, imaginando una relación perfecta basada en la fantasía de la serie. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, era diseccionada en busca de señales de su amor. Esta constante vigilancia, sin duda, tuvo un impacto en su relación. Imaginen la dificultad de separar su vida personal de su vida profesional, cuando cada aspecto de su relación era objeto de escrutinio público. Además, la serie les obligó a pasar largas horas juntos en el set, lo que, aunque al principio fortaleció su vínculo, eventualmente pudo haber generado tensiones. La convivencia constante, la repetición de escenas románticas, la presión de mantener la imagen pública de una pareja enamorada,
todo esto puede ser extremadamente agotador. En CEU. Anto a los proyectos profesionales, ambos, Ande y Kerem, son actores talentosos con aspiraciones propias. Ande ha estado trabajando en una variedad de proyectos, desde campañas publicitarias hasta series de televisión, mostrando su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, también ha estado explorando nuevas oportunidades, tanto en la actuación como en la producción. Es importante considerar que a medida que crecen profesionalmente, sus caminos pueden divergir. Sus prioridades pueden cambiar, sus agendas pueden volverse más complicadas, y puede ser difícil mantener una relación cuando ambos están enfocados en sus carreras. Volviendo a los rumores de infidelidad, es crucial recordar que la presunción de inocencia es fundamental. Hasta que no haya pruebas irrefutables, no podemos condenar a nadie. En el caso de Ande, las acusaciones se basaron en rumores y especulaciones, no en hechos concretos. Es fácil dejarse llevar por el chisme y la intriga, pero debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos. Las acusaciones de infidelidad pueden tener un impacto devastador en la reputación de alguien, tanto personal como profesionalmente. Incluso si Ande y el productor de cine fueron vistos juntos en varias ocasiones, esto no prueba necesariamente una relación romántica. Podrían haber estado discutiendo proyectos profesionales, asistiendo a eventos sociales, o simplemente siendo amigos. En el mundo del espectáculo, es común que las personas trabajen y se relacionen con colegas, y es injusto asumir que cada interacción esconde un romance. Es más, la difusión de rumores falsos puede ser perjudicial no solo para Ande, sino también para Kerem y el productor de cine. Todos ellos son personas con familias, amigos y colegas, y la propagación de información errónea puede causarles mucho dolor y angustia. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Engañó Ande Ercel a Kerem Bürsin? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas irrefutables que demuestren la infidelidad. Lo que sí sabemos es que la relación terminó, y que por alguna razón, ambos decidieron seguir caminos separados. Podemos especular, podemos leer entre líneas, podemos creernos los rumores, pero al final, solo Ande y Kerem saben lo que realmente pasó. Y tienen todo el derecho a mantener esa información en privado. Lo que sí podemos hacer es aprender de esta situación. Podemos aprender a no juzgar tan rápido, a no creernos todo lo que leemos en redes sociales, y a respetar la privacidad de los demás, incluso de las celebridades. Podemos aprender a ser más empáticos y a recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. En el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se mezcla con la ficción, la realidad se confunde con la fantasía, y los rumores se convierten en noticias. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones son complejas y que, a veces, las cosas no salen como esperamos. Pero también es un recordatorio de que el amor, aunque a veces de dolor de cabeza, sigue siendo una de las fuerzas más poderosas del mundo. Quizás la verdadera lección aquí es que independientemente de las circunstancias que llevaron a su separación, Ande y Kerem merecen respeto y comprensión. Han compartido una historia hermosa, tanto en la pantalla como fuera de ella, y aunque su relación haya llegado a su fin, eso no debe borrar los momentos felices que vivieron juntos. En resumen, hemos explorado los rumores de infidelidad que rodearon la relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin. Vimos cómo los rumores se propagaron a través de las redes sociales y los medios de comunicación, y cómo la falta de pruebas sólidas deja muchas preguntas sin respuesta. Reflexionamos sobre la importancia de la privacidad y la presión mediática que enfrentan las celebridades, y aprendimos la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. Además, analizamos el impacto del éxito de Senkal Kapm en su relación, la presión de las expectativas de los fans y la complejidad de equilibrar la vida personal con la profesional. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido informativo. Gracias por quedarse hasta el final. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Ande engañó a Kerem? ¿O creen que todo fue un malentendido? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y crear un debate interesante. ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante en su ruptura? ¿O creen que simplemente sus caminos tomaron diferentes direcciones? Compartan sus pensamientos y opiniones.
Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un like. Me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más. Compartan este vídeo con sus amigos que también son NS de Ande y Kerem, o que simplemente disfrutan del chisme del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, no crean todo lo que leen, manténganse curiosos y críticos.